Lo que está en juego no es la discusión si la salud y si cerramos y si abrimos y si contraemos es lo adecuado. Lo que en este momento se está mostrando es que en Colombia nos estamos quedando en el peor de los dos mundos, con unos altísimos niveles de contagio en este momento, en estos dos picos, con el país campeón mundial del mundo en la cuarentena más larga, pero también nos estamos quedando con una destrucción paulatina de la economía. Las cifras de hoy son alarmantes. El comercio, alimentos y restaurantes cayendo el 34.4%, la mayoría de los sectores cayendo, con excepción tal vez de la construcción, un poco del agro, del sector financiero 0,1%, de resto todos los demás sectores de la economía cayendo, lo cual demuestra que tenemos que cuestionarnos en la gestión que se está realizando de la crisis. Yo comparto, y lo hemos hablado con Sandra muchas veces, que aquí hay una desarticulación entre el gobierno nacional y los gobiernos de los entes territoriales, los alcaldes y gobernadores, que muchas veces no tienen el asesoramiento ni el rigor, no solamente científico de la salud, sino de la economía, están tomando decisiones muchas veces con restricciones que están en contravía, no solamente del manejo de la economía y del empleo, sino también que muchas veces son contraproducentes. Lo dijo Sandra ahora, los toques de queda, ¿para qué? Los toques de queda no tienen ningún sentido, no tienen ningún sentido porque los toques de queda es tratar de manifestar en un escritorio el poder de un alcalde para confinar a una población un fin de semana, pero al mismo tiempo cerrar la economía sabiendo que lo están haciendo porque no son capaces de controlar la indisciplina social que hay en las ciudades. O sea que aquí tenemos que replantearnos en este momento y dar un timonazo muy fuerte al manejo integral de la crisis. Ese sano equilibrio entre la salud y la economía tiene que tener más equilibrio, porque es que las consecuencias sociales se están demostrando. Esto, la verdad, se está derrumbando poco a poco y de alguna manera tenemos que mirar una política mucho más integral. Está demostrado que en el sector formal los protocolos de bioseguridad han funcionado en todas partes. Han funcionado los protocolos de seguridad en el sector formal, pero la informalidad en las calles sigue rampante y ningún alcalde las controla. Ese es el problema. Toques de queda porque hacen fiestas clandestinas en la noche y porque tenemos que cerrar en el día la actividad productiva. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué tenemos que concentrar en 4 días, cuando hay puentes festivos, la actividad económica que se puede hacer en 7 días y eso lo que trae es más aglomeraciones, más presión al transporte público? Ahora, el caso de Europa. El caso de Europa es cierto, hay rebrotes, pero esos rebrotes está comprobado científicamente que son lineales. En este momento no son exponenciales, como lo que está pasando en Colombia. Entonces yo pienso que sí es hora de hacer una reflexión. ¿Qué está pasando con ese exceso de gradualidad que se le está dando a los alcaldes y gobernadores? Yo creo que desde el punto de vista de FENALCO, y lo hemos dicho y coincidimos varios gremios, ese es un tema que el gobierno nacional debería replantearse. Ese exceso de gradualidad ha provocado una reapertura supremamente lenta en junio, que está mostrando las consecuencias. Volvemos a julio y agosto a nuevos cierres que van a tener otra enorme incidencia en otra caída de la economía en el tercer trimestre. Es que el Banco de la República y los organismos internacionales habían pronosticado entre el 7 y el 8% de la caída de la economía en el 2020. Al paso que vamos a superar el 20%. Y ojo con esto, las consecuencias sociales de seguridad van a ser enormes. Entonces, valdría hacer la pena un análisis. Nosotros le planteamos al gobierno nacional que haga una gran convocatoria de todos los sectores productivos, todos los sectores sociales, y hagamos un análisis y hagamos un gran acuerdo nacional cómo tenemos que manejar esta crisis, porque creemos que se nos está saliendo de las manos.